Dios les bendiga, jóvenes. Qué bendición tenerlos aquí una vez más en esta transmisión. Les damos un cordial saludo a todos los que nos están viendo. Estando de pie, vamos a orar. Oremos. Bendito Dios y buen Padre celestial, lleno de amor y de misericordia, nuevamente, Padre de los cielos, te agradecemos por tus cuidados, por tus bondades durante toda esta semana. Agradecidos, Dios eterno, porque sabemos que eres bueno y maravilloso, Padre de los cielos. Rogamos, Dios eterno, que todo aquel joven que ve esta transmisión, por medio de todo este programa que va a ser realizado, Dios eterno, tú toques vidas, toques corazones, quebrantes, Dios eterno. Gracias, Dios eterno, porque tú nos permites estar en este día alabando y bendiciendo tu santo nombre, pero rogamos, Dios eterno, que tú seas en la vida de cada hombre que escucha esta palabra, Dios eterno. Sabemos por fe que tú obrarás conforme a tu misericordia y te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga mucho, jóvenes. Vamos a decir nuestros textos lemáticos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12:1. Estemos atentos al canto. Dios les bendiga, jóvenes. Estamos muy gustosos de vernos nuevamente aquí, jóvenes, y ha llegado el momento de entonar la alabanza que corresponde este mes. Recuerden que en la parte de abajo va a estar apareciendo la letra del canto. Entonemos esta alabanza con todo nuestro corazón y alabemos a Dios. 2, 3. Continuamos con el programa. Dios les bendiga, jóvenes. Ha llegado el momento de aprendernos el texto del día de hoy. Y vamos a tomar nuestras sagradas escrituras y vamos a buscar la cita de Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Y nos lo vamos a aprender de la siguiente manera. Lo vamos a leer una vez,
Lo vamos a cantar 3 veces y por último lo vamos a decir normal y cerrando nuestra Biblia ya de memoria. Gálatas 6:7 dice de la siguiente manera y ustedes leen conmigo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora lo vamos a decir de manera cantada y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Ahora cerramos nuestra Biblia y lo decimos de memoria. 1, 2, 3. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Dios les bendiga, jóvenes, y estamos atentos a lo que sigue. Dios les bendiga, jóvenes. Una vez más nos reunimos para aprender la palabra de Dios, y esto gracias al Señor. Por lo cual les invito para que, estando de pie, tomando su Biblia, leamos lo que nos dice la Sagrada Escritura en Gálatas, capítulo 6 y en su versículo número 7, como ustedes ya lo han aprendido, y dice de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a elevar una oración a Dios, cerrando sus ojos, inclinando su rostro, oremos. Bendito Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos la dicha tan grande de estar ante ti, invocando tu nombre, y también ante tu palabra, Señor, tu palabra bendita y santa, la cual nos instruye, la cual nos enseña, la cual nos doctrina. Y también, Señor, con este fin ahora estamos rogando que tu bendición nos acompañe, que tú seas dirigiéndolo todo en este momento y hables al corazón y a la vida de cada uno de los jóvenes que están mirando esta enseñanza. Dios Todopoderoso, tómanos en tus benditas manos y confiamos en que tú estarás allí presente en la vida de cada joven y también, Señor, obrando lo que tu palabra quiera hacer en esos corazones. Todo esto te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, jóvenes, pueden ocupar su lugar, por favor, con la ayuda de Dios. Isaac Newton dijo que a toda acción corresponde una reacción. Si eso aplica en las leyes de la física, pues quiero decirles que también en la vida espiritual tiene verdad o certeza esto que yo acabo de mencionarles. Entonces, espiritualmente hablando, es lógico que a toda acción que se cometa, pues haya una consecuencia. Y precisamente de eso hablaremos el día de hoy, cuando estamos nosotros considerando la firmeza de la juventud cristiana a la palabra de Dios ante la eutanasia. Bueno, pues vamos a considerar las consecuencias. Estas están divididas en varias áreas de la vida humana, por ejemplo, personales, familiares, como sociedad, pero sobre todo eternas. Veamos cada una de estas, jóvenes, y para empezar tenemos nosotros, ¿verdad? Lo que dice Gálatas capítulo 5, los versículos 19 al 21, que dice de la siguiente manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación,
inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, entonces nosotros aquí estamos viendo acerca de lo que el apóstol San Pablo enseña de las personas que practican pues todas estas cosas que aquí se enlistan. Y en ello encontramos precisamente pues las consecuencias de tipo personal. Y en primer lugar sería esto que dice aquí: manifiestas son las obras de la carne. Es decir, las consecuencias personales, en primer lugar, es que las personas viven en la carne. Cuando una persona practica todas estas cosas que aquí hemos leído en la palabra de Dios, se considera que es una persona que vive en la carne. Vivir en la carne es una consecuencia terrible y es algo que aplica únicamente a quien vive de esa manera. No es en conjunto, no es en grupo, es algo personal. Si yo practico cualquiera de estas cosas, entonces mi vida es una vida que se mueve en la carne, que se guía por la carne. Y eso, lógicamente, que no es bueno ni agradable ante los ojos de Dios. Y a mí como persona me traerá consecuencias, por supuesto. Y algo, pues, difícil es el hecho de que ya la vida de la persona se mueva en este medio o en este ambiente de practicar cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y estar en esa condición ya de una forma permanente, diríamos, pues siempre en pecado, siempre haciendo lo malo, siempre reprobado ante los ojos de Dios. Es una consecuencia personal. A mí no me gustaría tener esa consecuencia en mi vida, como ser humano, como persona. Espero, joven, que a ti tampoco. Por lo cual tú te apartes de todas estas obras de la carne. Y entonces, ¿verdad? Una de ellas que se menciona aquí es, pues, dice homicidios. Y como ya hemos estudiado anteriormente, ¿verdad? Que pues la eutanasia está pues clasificada como un homicidio desde el punto de vista de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos interesa más que todo. Bueno, una persona que practica estas cosas, dentro de ellas, ¿verdad? Pues obviamente la eutanasia, pues es una persona que no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí que si estas son obras de la carne y en ellas está contemplada los homicidios, bueno, dice aquí que esto definitivamente pues es algo reprobable. Si son obras de la carne, no tienen que ver con la voluntad de Dios, ni con lo que Dios quiere en la vida del ser humano, mucho menos de los cristianos. Entonces no puede agradar a Dios. El que vive en la carne no puede agradar a Dios, dice la palabra del Señor. Es imposible que agrade a Dios. ¿Y cómo se sentiría cada uno? Pues vivir desagradando a Dios. Es una consecuencia personal. Y algo más. Quiero decirles que en lo personal, ¿verdad? Alguien que practique todo esto, pues no tiene justificación a sus actos. Ante los ojos de Dios, ¿verdad? Ya se leyó que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Entonces, si siembra en la carne, pues de la carne segará corrupción, muerte, pecado, condenación. Bueno, eso ya más adelante lo veremos, pero en lo personal, bueno,
cada uno individualmente pues tiene todo este problema. O sea, no es justificable que alguien practique la eutanasia. ¿Por qué? Pues se considera esto de que Dios en su palabra nos dice no matarás. Y no importa cuál sea las razones o la justificación que cada uno tenga, no es justificable. No es justificable. Ahora, veamos también consecuencias, pero de otro tipo. Y para eso vamos a leer también lo que dice la Escritura en el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Damos gloria a Cristo. Segundo libro de Samuel, capítulo 1. Los versículos 5 al 12 leo para ustedes y ustedes acompáñenme, ¿verdad? Allí donde se encuentran, dice así. Y dijo David a aquel mancebo que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que Saúl es muerto y Jonatán su hijo? Y el mancebo que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que estaba recostado sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y como él miró atrás, vióme y llamóme, y yo dije: heme aquí. Y él me dijo: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Y él me volvió a decir: yo te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque me toman angustias, y toda mi alma está aún en mí. Yo entonces púseme sobre él y matélo, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la jorca que traía en su brazo, y él has traído acá a mi señor. Entonces David, trabando de sus vestidos, rompiólos, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron, y ayunaron hasta la tarde por Saúl, y por Jonatán su hijo, y por el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel, porque habían caído a cuchillo. Bueno, estas consecuencias son consecuencias familiares. Encontramos en la historia de el rey Saúl, pues ya sus últimos momentos, cuando él, pues después de vivir una vida de arrebatos, de desobediencias, diríamos una vida también en la carne, intentando asesinar a David y todos los sentimientos malos que tenía en contra de el ungido de Dios, pues que llega el momento de su muerte. Pero vemos, ¿verdad?, en esta historia cómo él mismo había tomado la decisión de quitarse la vida. Entonces, esas decisiones, pues aparentemente son personales, pero tienen repercusiones en otras personas. Porque nosotros encontramos, ¿verdad?, que eso cuando se le notificó a David, pues trajo dolor, provocó dolor en él, en todos los que estaban con él, es decir, en el pueblo de Dios, en los que de alguna forma pues eran cercanos a Saúl. Los hizo sufrir. Entonces, sí hay consecuencias para otras personas cercanas cuando alguien, ¿verdad?, pues de la misma manera toma una decisión, por ejemplo, de que se le quite la vida, o cuando la familia toma la decisión, ¿verdad?, de que se le quite la vida. Pues qué terrible será, porque posteriormente pues habrá mucha tristeza y dolor profundo. En esa familia habrá remordimientos. Ese es uno de las peores consecuencias, el vivir siempre con ese sentir de culpabilidad, porque no es que en realidad ahora ya hay un descanso, una tranquilidad, porque aquel ser querido ya no haya sufrido. No, ahora hay una incertidumbre, ahora, ¿verdad?, hay temores, y sobre todo ese sentimiento de culpa que estará allí, y de pensar, bueno, ¿y qué habría pasado si no hubiésemos tomado esa decisión? Si no se hubiese hecho esto, si no se le hubiese cortado la vida, y si sí hubiese vivido, y si se hubiera recuperado, ¿y qué habría pasado? Y ahora no estaríamos así, y si Él estuviera con nosotros, pues
pues ya no se sabe lo que pudo haber pasado. Podríamos decir, la gente que no tiene a Dios ni temor de Dios, pues no tiene esperanza, ¿verdad? Pero aún y con todo, habrá remordimientos en su vida. Pues ni pensar en quienes conocen de Dios y saben que en Él, ¿verdad? Hay siempre esperanza y oportunidad de que las cosas puedan cambiar. Lógicamente, un cristiano jamás respaldaría ni aprobaría, mucho menos practicaría la eutanasia. Veamos entonces, jóvenes, hay consecuencias para las personas más cercanas, para la familia, pero también vamos a ver San Juan 3, 16 al 20. San Juan 3, 16 al 20 dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Bueno, tenemos también consecuencias como sociedad. Precisamente aquí, esto que se acaba de leer, nos muestra que pues el Señor Jesucristo ha venido a este mundo a traerle al hombre luz, es decir, entendimiento, conocimiento de las cosas que agradan a Dios y de las que no. Muchos se rehusaron a aceptar lo que el Señor les vino a mostrar y por lo tanto se considera pues que se mantienen en las tinieblas o prefieren las tinieblas. Precisamente aquí, ¿verdad?, encontramos esto. ¿Por qué los hombres amaron más las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Entonces, si estamos hablando en general de los hombres de la humanidad, diríamos de la sociedad, pues aquí entra precisamente la consecuencia. Porque la sociedad, lamentablemente, no funda sus decisiones ni sus acciones en principios bíblicos, ya ni siquiera morales o éticos. Estamos viendo, ¿verdad?, que la sociedad se está yendo hacia una depravación, hacia una degeneración moral, a una decadencia en estos aspectos. Entonces vive una vida depravada, una vida desenfrenada. ¿Y eso qué quiere decir? Practicando todo lo que le viene a la mano, todo lo que quiere, todo lo que se le ocurre, aunque esas cosas que practiquen no estén aprobadas por Dios, no sean correctas, no sean agradables al Señor. Y aquí entonces, ¿verdad?, entra precisamente que ahora hasta se atenta contra la vida, ¿verdad? Y como que ya hay una licencia para ello, como que el ser humano puede hacerlo y puede quitarle la vida a quien quiera, y eso, digamos, esa filosofía pues está recorriendo por todo el mundo y en todas las sociedades se está arraigando. Temas como el aborto, temas como la eutanasia, donde se trata, ¿verdad?, de que se le quita la vida a un ser humano, se está volviendo normal, se está volviendo común. Entonces es un grave problema y que la sociedad pues así lo está viviendo, ¿verdad? Como que pues ya tienen esa libertad de hacerlo de esa forma y ya cualquier persona decide sobre la vida de otra. Y entonces en las sociedades se aprueban leyes que respaldan este tipo de prácticas. Es algo social.
Son las consecuencias. Y entonces, ¿qué valor tiene la vida humana en este tiempo? Si ya, ¿verdad? Los demás pueden decidir si una persona vive o muere. Qué terrible y qué triste, porque se debería pugnar por la vida, luchar por la vida, y eso es lo que no se está haciendo. Pero, pues la palabra de Dios es clara y dice algo importante que leo para ustedes en Romanos 1:32, dice de la siguiente manera: que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Hay consecuencias para la sociedad. Cuando se juntan las personas para aprobar un homicidio, la muerte de otra persona, entonces allí, bueno, son cosas, dice, por las cuales son dignos de muerte, y no solo los que las hacen, sino a los que los consienten. La Iglesia de Cristo no puede estar de acuerdo ni puede aprobar una práctica como la eutanasia. Si no, nosotros mismos seguiríamos propagando ese terrible mal en la sociedad, donde se estaría diciendo la vida la tenemos en nuestras manos y decidimos si alguien vive, si alguien muere, cuando el único que tiene nuestra vida en sus manos es Dios. Él es el único que da la vida, y si Él lo determina, también puede quitarla. Ahora, vienen las consecuencias eternas, que son las últimas, pero son las más graves. Aunque, ¿verdad? No pudiéramos a lo mejor decir que no sea grave el que se haya practicado la eutanasia, que se le haya quitado la vida a una persona, lógicamente es algo muy grave. Sin embargo, para aquellos que lo hayan llegado a practicar, quiero decirles que Dios puede perdonarlos, que Dios puede limpiar ese pecado de su vida y darle, ¿verdad? La paz y la tranquilidad de saber que ahora ya no tiene por qué llevar esa culpa o cargar con esa culpa, porque el Señor le perdona. Sin embargo, cuando alguno, ¿verdad? Habiendo escuchado incluso todo esto y la oportunidad de recibir el perdón, no lo acepta, pues tendrá consecuencias. ¿Cuál es una de esas consecuencias? Es excluido del reino de Dios. Dice por eso la palabra de Dios que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Sí? No entrarán al reino de los cielos, no estarán con Dios, no pasarán la eternidad en la presencia del Señor. Y bueno, eso ya es una consecuencia terrible. También, pues pierden la oportunidad de la vida eterna, de entrar al reino de los cielos, de disfrutar la presencia de Cristo, de vivir con Él por toda la eternidad. Y lo que viene a su vida solamente será, ¿verdad? El castigo eterno, la muerte eterna. ¿Qué es esto? La condenación. Es decir, una vida de amargura, dolor y sufrimiento por toda la eternidad. Así se caracteriza la muerte eterna, sufrimiento eterno, tormento eterno. Ya no hay remedio, ya no hay solución. Ahora solamente le espera esos terribles tormentos por no haber recibido la palabra de Dios, la verdad de Dios, por no haberla creído, pero no haber recibido sobre todo la oportunidad que el Señor le daba de ser perdonado y de ser salvo. Joven, ahora vamos nosotros pues a pedirle a Dios que Él nos ayude. Primero, que nos guarde de todo esto que pues el mundo ve normal, pero nosotros debemos glorificar a Dios y darle el lugar que Él tiene. Él es el dador de la vida y Él es el que también determina hasta cuándo viviremos. Y que, ¿verdad? Nunca tengamos que sufrir esas terribles consecuencias por practicar este tipo de cosas, pero también pidámosle al Señor por aquellos que sí las practican, para que también
pues tengan luz en su entendimiento y puedan ver y darse cuenta de lo mal que hacen y que puedan volverse hacia Dios y pedirle perdón y recibir la salvación del alma. Cerrando nuestros ojos, vamos a estar de pie e inclinando nuestro rostro, hacemos esta oración. Padre Santo, en el nombre de Cristo, te rogamos en esta hora, tengas a bien escuchar nuestra plegaria, esta oración que a ti presentamos, Dios mío, después de haber escuchado las consecuencias que hay cuando se practica cualquier tipo de pecado, pero sobre todo, Señor, lo que estamos aprendiendo en este mes, la eutanasia. Nosotros no somos quien para determinar sobre la vida de otras personas, mucho menos para quitárselas. Por eso, Padre Santo, que siempre valoremos la vida como un don de Dios y que lo respetemos mucho, nuestra propia vida y la vida de los demás. Líbranos de estas terribles consecuencias, Señor, porque nosotros queremos solamente agradarte y andar en tus caminos haciendo tu voluntad. No permitas que el descuido llegue a nuestra vida y vayamos a cometer un error tan grave como es este tipo de prácticas, Señor. Y mucha gente que está viviendo como algo normal todo este tipo de cosas, te pedimos que tú, Señor, las alcances, les des iluminación, que puedan comprender tu palabra y ver, Dios mío, que esto es en contra de tu santa voluntad. Ahora, Padre, perdona si alguno al escuchar tu palabra y ha tenido, Señor, alguna situación como estas, Padre Santo, se siente culpable, se siente, Dios mío, de esta forma que hemos nosotros considerado con remordimientos. Si trae un cargo en su conciencia, pero hoy se arrepiente y te pide perdón, tú le des la paz, tú le perdones, tú le des la salvación del alma. Solamente tú puedes hacerlo, Señor. Y por eso en tus manos dejamos esta necesidad tan grande y esta petición. Sigue salvando, sigue obrando, sigue teniendo misericordia. Por el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, confiamos en que tú nos has escuchado y harás más de lo que no alcanzamos a pedirte. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. El Señor les bendiga y quedamos atentos a nuestra actividad con la ayuda del Señor. Dios les bendiga, jóvenes. Ha llegado el momento de realizar nuestra actividad creadora y consiste en lo siguiente. Conforme a lo que aprendimos en la lección, vamos a realizar una lista sobre las consecuencias de la práctica de la eutanasia. Yo les voy a dar unos ejemplos, pero ustedes en casa pueden aumentarle, pueden apoyarse de su celular, pueden hacerlo también en una libreta, pueden escribirlo. Y bueno, vamos a comenzar. Tenemos las consecuencias de la práctica de la eutanasia. Durante la lección vimos 4 divisiones que son consecuencias personales, familiares, como sociedad y eternas. Vamos a ver la primera. Consecuencias personales es que viven una vida conforme a la carne y no pueden agradar a Dios. La siguiente, consecuencias familiares, tristeza, profundo dolor, remordimientos, una terrible incertidumbre de lo que sucederá espiritualmente después de la muerte con aquel ser querido. Esto es lo que experimenta la familia de aquella persona. Igual las consecuencias como sociedad, que es la condenación, la depravación y que pierden el valor de la vida. También dice la palabra de Dios, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no solo los que hacen estas cosas, sino también los que las consienten. También tenemos las consecuencias eternas, que es que no heredarán el reino de Dios. Tienen muerte eterna. Dicen que los que hacen tales cosas no heredan el reino de Dios. Y bueno, estas serían las consecuencias. Ustedes en casa pueden añadirle más, jóvenes. Y bueno, esta es nuestra actividad y vamos a estar atentos a lo que sigue.
Dios les bendiga, jóvenes. Es momento de continuar con nuestro trabajo anual. Recordemos que estamos haciendo un tríptico acerca de este tema, que es la eutanasia, y sobre lo que dice la palabra de Dios acerca de ella. Recuerden que tenemos que hacer nuestro título y nuestra portada, y tener también ya hecho lo de la lección 1. Lo que tenemos de la lección 1 sería hasta el momento la definición que nos da la Academia Española de qué es la eutanasia. También podemos añadir cuáles son las leyes que la rigen en México y en otros países. También podríamos añadir cuáles son sus castigos y las penas que esto conlleva. Y ahora que ya hemos concluido con nuestra lección 2, podemos hacer lo siguiente. Es con el título que a ustedes les agrade. Yo tengo consecuencias en diferentes ámbitos, y con un pequeño resumen. Y ya luego, si ustedes gustan, pueden añadir la lista que hicieron en la actividad, o si no, parafrasear o hacer un resumen, un texto acerca de todas las consecuencias que hay en los diferentes ámbitos, tanto familiar, en la sociedad y en lo eterno. Y con ayuda de Dios hay que procurar que los 3 rectángulos se llenen con las 4 lecciones. Así que al concluir esta lección 2 hay que tener más o menos en el segundo rectángulo a la mitad. Lo demás se va a llenar con las lecciones posteriores y estamos en espera de ellas para poder culminarlo. Y luego posteriormente añadiremos algo más. Así que con ayuda de Dios hay que hacerlo y sigamos adelante. El Señor les bendiga. Gracias a Dios hemos terminado una lección más, jóvenes. Esperemos que sea de grande bendición en sus vidas. Estando de pie, vamos a dar gracias a Dios por las actividades que tuvimos. Oremos. Bendito Dios y buen Padre celestial, lleno de amor y de misericordia, te damos muchas gracias, Dios amado, porque tú nos has permitido aprender un tema importante, Padre de los cielos. Gracias, Dios eterno, por la vida de cada joven que lo escuchó, mas ahora rogamos por su vida, por su corazón, para que tú obres, Dios eterno, y seas tú el que quebrantes el alma, Dios amado. Gracias, Señor, por todo lo que se llevó a cabo, y te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Decimos los textos lemáticos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Y acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12:1. Dios les bendiga. Recuerden, jóvenes, que la próxima semana va a haber una nueva enseñanza. Que Dios les bendiga mucho.